Tras la muerte de mi esposo, mi hijo se convirtió en el director ejecutivo del negocio familiar, y yo fingí no haber heredado nada. Al día siguiente mi nuera dijo, esa vieja inútil se va a comer todo nuestro dinero. Que la metan en una residencia de ancianos. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. Estaba arreglando lirios frescos en la sala cuando oí la voz de mi nuera desde la cocina. Sus palabras me paralizaron. Esta vieja inútil se va a comer todo nuestro dinero. Tenemos que meterla en una residencia de ancianos. La voz de Lilia tenía ese tono cortante que siempre tenía cuando creía que no la oía. Me quedé paralizada tras la puerta, con los tallos de las flores resbalándose de mis dedos temblorosos. No lo sé, Lilia, dijo mi hijo Blan con voz vacilante. Sigue siendo mi madre. Tu madre, rió Lilia, con un sonido como de cristales rotos. Blan, despierta. Es una carga. Mira esta casa. Se arrastra por aquí como un fantasma, sin aportar nada. Le pagamos la comida, las medicinas, todo. ¿Y para qué? Sentí una opresión en el pecho. Hace 6 meses enterré a mi esposo de 42 años. Richard había construido Industrias Harwell desde cero, y yo lo había apoyado en cada paso del camino. Ahora su hijo hablaba de mí como si fuera un animal callejero al que hubieran acogido por lástima. Ni siquiera sabe usar la computadora para gestionar los asuntos de papá, continuó Lilia. Acéptalo, es inútil y cara. Apreté la espalda contra la pared, con el corazón latiéndome con fuerza. El funeral parecía cosa del pasado. Aún podía oler los lirios que habían cubierto el ataúd de Richard, aún sentía el peso del brazo de Blan sobre mis hombros mientras susurraba, no te preocupes, mamá. Yo me encargo de todo. Todo. Eso me incluía a mí aparentemente. Hay buenas instalaciones, la voz de Lilia se animó. No es muy cara. Tendría otras personas de su edad con quienes hablar. Sería mejor para todos. Mejor para todos. Las palabras resonaron en mi mente mientras estaba allí, en mi propia sala, la habitación donde Richard y yo criamos a Blan, donde celebramos cumpleaños y aniversarios, donde construimos una vida juntos. Supongo que tienes razón, dijo Blan por fin, y algo dentro de mí se quebró. Parece perdida sin papá. Quizás estar rodeada de gente le ayudaría. Perdido como si el dolor fuera una especie de deficiencia mental. Pensé en los papeles que firmé pocos días después del funeral, los que Blan me había entregado con lágrimas en los ojos. Solo formalidades, mamá, dijo. Trámites legales del negocio. Papá querría que me encargara de todo ahora. Lo que Blan no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era el verdadero contenido de esos papeles. Richard había sido más astuto de lo que imaginaban. Mucho más astuto. Yo poseía el 75% de Harwell Industries, el negocio que creían que Blan había heredado, el dinero que estaban tan ansiosos por gastar, el futuro que planeaban, todo me pertenecía. Richard lo había estructurado así hacía años, protegiendo nuestros bienes de forma que no se descubrieran a menos que alguien investigara con mucho cuidado. Pero yo les había dejado creer la mentira. Había interpretado a la viuda afligida, confundida por los términos legales y agradecida de dejar que su competente hijo se encargara de los complicados asuntos del negocio. Había parecido más fácil que luchar, más fácil que afrontar la fea verdad sobre en quién se había convertido mi hijo. ¿Cuándo deberíamos empezar a buscar alojamiento?, preguntó Blan. Haré unas llamadas mañana, respondió Lilia. Cuanto antes mejor. Estoy harta de andar de puntillas con ella. De puntillas a mi alrededor, en mi propia casa. Oí pasos acercándose y me dirigí rápidamente hacia la escalera, subiendo tan silenciosamente como mis rodillas de 70 años me lo permitían. En mi habitación, me senté en el borde de la cama que Richard y yo compartíamos desde hacía décadas,
contemplando la foto enmarcada del día de nuestra boda. No lo saben, ¿verdad?, le susurré a su rostro sonriente. No tienen ni idea de lo que dejaste atrás. Richard siempre me había protegido. A veces, incluso demasiado. Prométemelo, le había dicho durante esas últimas semanas en el hospital, si algo me pasa, si Blan alguna vez te trata mal, usarás lo que te dejo. No dejes que nadie te maneje, Sloan. Lo había prometido, pero nunca imaginé que tendría que cumplir esa promesa tan pronto. A la mañana siguiente, Lilia me acorraló mientras desayunábamos. Blan ya se había ido a la oficina que técnicamente era mía, y se sentó frente a mí con esa sonrisa ensayada que usaba cuando quería algo. Sloan, cariño, tenemos que hablar. Seguí untando mantequilla en la tostada, sin confiar en mi voz. Blan y yo hemos estado pensando en tu situación vital. Sabemos lo solo que debes sentirte en esta casa tan grande. Solo, como si la casa en sí fuera el problema, no el hecho de que mi propia familia me tratara como un extraño no deseado. Encontramos algunas comunidades para personas mayores encantadoras, lugares con actividades para todos, con gente de tu edad. Quizás incluso lo disfrutes. La miré y luego la observé con atención. Lilia tenía 35 años, una belleza de esa forma aguda y calculadora que emanaba de tratamientos caros y un cuidado minucioso. Se había casado con Blan hacía 3 años, y yo me había esforzado muchísimo por darle la bienvenida, por ser la suegra que necesitaba. Ahora pude ver lo que antes había sido ciego, la forma en que sus ojos evaluaban todo en la habitación como un tasador, la forma en que hablaba sobre mi futuro como si ya estuviera decidido. Cuando le pregunté en voz baja, parpadeó, claramente sorprendida de que no estuviera discutiendo. Bueno, pensamos que quizás la semana que viene. Ya he programado una visita para el jueves. La semana que viene. Ya habían concertado la cita. Ya veo, dije volviendo a mi tostada. No estás molesta, ¿verdad? La voz de Lilia tenía un tono de sospecha. Quiero decir que esto es realmente lo mejor para todos. La miré a los ojos y sonreí con la misma sonrisa educada que había mostrado durante meses. Por supuesto, querida. Lo que creas que sea mejor. Pero por dentro algo estaba cambiando. La voz de Richard resonó en mi memoria, no dejes que nadie te mande, Sloan. Ya pasó el tiempo de ser mandado. Sunset Manor no era la encantadora comunidad para personas mayores que Lilia había descrito. Las paredes beige estaban manchadas por el agua. La alfombra olía a desinfectante y a algo más que no quería identificar. Y mi habitación era apenas más grande que el baño de un hotel. Esto es temporal, murmuró Blan mientras me ayudaba a subir mis 2 maletas permitidas. No podía mirarme a los ojos. Solo hasta que encontremos la mejor solución a largo plazo. Eso fue hace 3 semanas. No he sabido nada de él desde entonces. Estaba sentado en la sala común, viendo a la señora Chen jugar al solitario con una baraja a la que le faltaba la reina de corazones. A través de la ventana, podía ver cómo mi vida anterior continuaba sin mí. El arce del patio se estaba poniendo del mismo rojo brillante que había tenido en mi jardín trasero cada octubre durante 40 años. Tú eres la nueva, ¿no?, dijo la voz de Eleanor, una mujer de mirada aguda de unos 70 años que usaba un andador pero se movía a una velocidad sorprendente. Tu familia también te dejó aquí. Me aparté de la ventana. Algo así. Eleanor resopló. Siempre tienen sus razones. La mía decía que me estaba convirtiendo en un riesgo para la seguridad después de caerme una vez. Una vez. 30 años cría a esos niños, y un pequeño tropiezo significa que soy incompetente. La sala común se llenó con la multitud habitual de la tarde. La mayoría de los residentes entraron arrastrando los pies con la misma expresión de derrota, como si hubieran perdido la esperanza de que algo bueno sucediera. Ahora entendí ese sentimiento. ¿Qué hacías antes de esto?, preguntó Eleanor,
sentándose en la silla a mi lado. Ayudé a dirigir un negocio con mi marido. Técnicamente no era cierto, pero lo parecía. Richard y yo habíamos sido compañeros en todo. ¿Qué tipo de negocio? ¿Fabricación de piezas industriales? El Ellaner arqueó las cejas. Suena importante. Fue. Observé a un grupo de residentes discutiendo por el control remoto del televisor. Mi hijo lo dirige ahora. Ah, asintió el Ellaner con complicidad. ¿Y qué tal va eso? Pensé en los informes que había estado recibiendo en secreto de Marcus, el antiguo abogado de Richard. Blan había tomado 3 decisiones importantes el último mes, todas terribles. Había cancelado contratos con proveedores de toda la vida para buscar alternativas más económicas, despedido a trabajadores experimentados para reducir costos y aprobado una nueva línea de productos sin un estudio de mercado adecuado. No muy bien, admití. Nunca nos escuchan, ¿verdad? Creen que porque somos viejos no sabemos nada. La voz de Ellaner transmitía décadas de frustración. Mi hija reorganizó toda mi cartera financiera sin consultarme. Perdió el 20% en los primeros 6 meses. Esa noche llamé a Marcus desde el teléfono público del pasillo. La conexión era entrecortada y deficiente, pero su voz se oía con claridad. Señora Harwell, me alegra que haya llamado. Necesitamos hablar sobre la cuenta de Riverside. Riverside era el mayor cliente de Harwell Industries, responsable de casi el 30% de los ingresos anuales. ¿Qué pasa con eso? Su hijo rescindió el contrato ayer. Dijo que encontró una mejor oportunidad. Mi agarre en el teléfono se hizo más fuerte. Richard había cultivado la relación con Riverside durante 15 años. ¿Qué mejor oportunidad? ¿Una startup? No. Historial consolidado. Ofrecen márgenes un 15% más altos, pero señora Harwell. Marcus hizo una pausa. He investigado un poco. Están financiados por capital de riesgo que ya muestra signos de tensión. Esto podría ser un desastre. Cerré los ojos sintiendo la presencia de Richard como un susurro en mi oído. Siempre decía que el momento más peligroso para cualquier negocio era cuando manos inexpertas tomaban el control durante los momentos emotivos. Marcus, necesito que hagas algo por mí. En silencio. Por supuesto. Quiero que documentes cada decisión que tome Blan, cada cambio de contrato, cada movimiento de personal, cada elección financiera. ¿Puedes hacer eso sin que él lo sepa? Absolutamente. Y señora Harwell, ¿hay algo más? Su nuera ha estado preguntando sobre sus bienes personales. Parece creer que podría tener cuentas o propiedades ocultas que ella desconoce. Casi me reí. La avaricia de Lilia se notaba. ¿Qué tipo de preguntas? Quería saber si usted tenía acciones, bonos o bienes inmuebles que no formaran parte del patrimonio general. Le dije que no podía hablar de cuestiones de confidencialidad del cliente, pero ella fue bastante insistente. Claro que sí. Lilia probablemente había estado contando cada centavo que creían haber heredado. Y ahora le preocupaba que hubiera más dinero circulando al que no pudieran acceder. No le digas nada, dije. Y Marcus, quiero que empieces a prepararme algunos documentos. Puede que tenga que hacer algunos cambios pronto. Al volver a mi habitación encontré a mi compañera, la señora Patterson, sentada en su cama, con aspecto angustiado. Sostenía una carta y le temblaban las manos. ¿Malas noticias?, pregunté suavemente. Mi nieto susurró. Tenía que venir de visita el fin de semana pasado y el anterior. Sigue prometiéndole, pero no necesitó terminar. Había visto este patrón en otros residentes, las promesas que gradualmente se convirtieron en excusas, las visitas que se hicieron más espaciadas, las llamadas telefónicas que dejaron de llegar por completo. Lo crié después de que sus padres fallecieran,
continuó la señora Patterson. Lo sacrifiqué todo para darle una buena vida, y ahora está demasiado ocupado para pasar una hora conmigo. Me senté en mi estrecha cama, observando a la mujer frente a mí. Ella lo había dado todo a su familia, igual que yo, igual que Eleanor, igual que la mayoría de las mujeres de este lugar. Señora Patterson, dije con cuidado, ¿alguna vez pensó en qué haría si tuviera el poder de cambiar las cosas? Si no fuera tan indefensa como creen. Ella levantó la vista, confundida. ¿Qué quieres decir? Solo un experimento mental. Si de alguna manera pudieras volver a tomar el control de tu propia vida, ¿lo harías? Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que la conocía. En un instante. Esa noche yacía en mi estrecha cama, escuchando los suaves ronquidos de la señora Patterson y las quejas murmuradas de Eleanor al final del pasillo. A través de las delgadas paredes, oía a alguien llorar suavemente en la habitación contigua. Este lugar estaba lleno de mujeres que habían sido descartadas, a quienes se les decía que eran una carga, convencidas de que eran impotentes. Pero yo no era impotente. Simplemente aún no me había decidido a usar mi poder. Pensé en Blan sentado en la oficina de Richard, tomando decisiones que destruirían todo lo que su padre había construido. Pensé en Lilia, probablemente redecorando mi casa con dinero que creía suyo, vendiendo mis pertenencias como si fueran artículos de venta de garaje. Mañana, decidí, volvería a llamar a Marcus. Era hora de recordarle a mi familia que la energía no siempre viene en el paquete que esperan. Afuera de mi ventana, se avecinaba una tormenta. Veía relámpagos a lo lejos, y el viento arreciaba, sacudiendo las ventanas del viejo edificio. Pero la tormenta no solo estaba afuera. También crecía dentro de mí. Y Blan y Lilia no tenían ni idea de lo que les aguardaba. Tiene que haber más dinero en alguna parte. La voz de Lilia se escuchó por el pasillo de Sunset Manor mientras ella y Blan se acercaban a mi habitación. Cerré rápidamente los documentos financieros que Marcus me había traído y los puse debajo de mi almohada. A través de la rendija de mi puerta, pude verlos caminando con un propósito, Lilia agarrando una carpeta manila. Mamá, Blan tocó suavemente, ¿podemos entrar? Me acomodé en mi cama, asegurándome de lucir frágil y confundida. Por supuesto, querida. Entraron en mi estrecha habitación y vi cómo Lilia arrugaba la nariz ante el olor a hospital. Llevaba un abrigo nuevo, de cachemira por lo que parecía. Caro. Probablemente mi dinero. ¿Cómo te sientes?, preguntó Blan, pero sus ojos recorrieron toda la habitación sin verme realmente. Oh, ya sabes, algunos días son mejores que otros, dejé que mi voz temblara un poco. La comida aquí no es muy buena. Lilia le lanzó a Blan una mirada que decía, sigue adelante. Nunca se le dio bien ocultar su impaciencia. Mamá, necesitamos preguntarte sobre unos asuntos financieros, dijo Blan, acomodándose en la única silla de la habitación. Cuando papá murió había algunas inconsistencias en el papeleo. Parpadeé lentamente haciéndome el confundido. ¿Qué clase de inconsistencias? Lilia no pudo contenerse más. Sloan, encontramos referencias a cuentas y activos que no figuran en los documentos de la herencia. Necesitamos saber qué pudo habernos ocultado Richard. ¿Oculto de nosotros? No oculto de mí. Oculto de ellos. No lo entiendo, dije. Tu padre se encargaba de todos los asuntos financieros. Yo nunca les presté mucha atención. Era parcialmente cierto. Richard se encargaba de las operaciones diarias, pero yo había participado en cada decisión importante. Habíamos sido socios en todo, aunque yo hubiera preferido trabajar entre bastidores. Blan se inclinó hacia adelante. Mamá, esto es importante. El negocio tiene problemas de liquidez. ¿Y si hay activos adicionales? ¿Problemas de liquidez? Marcus me había hablado de eso.
Las pésimas decisiones de Blan ya le estaban pasando factura. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté inocentemente. Lilia y Blan intercambiaron otra mirada. Nada grave, dijo Lilia rápidamente. Solo fluctuaciones normales del negocio, pero necesitamos tener una visión completa de todos los recursos disponibles. Recursos disponibles. Se referían a mis recursos. Realmente no sé nada sobre cuentas ocultas, dije con sinceridad. No había ninguna cuenta oculta, solo cuentas que no sabían que eran mías. Tu padre siempre decía que no necesitaba preocuparme por cuestiones de dinero. Piensa, mamá, la voz de Blan tenía un deje de desesperación. ¿Alguna vez mencionó cuentas en el extranjero, propiedades de inversión, acciones y otras empresas? Observé el rostro de mi hijo. El estrés se notaba, ojeras, un tic nervioso que recordaba de su infancia, cuando hacía algo malo. El peso de dirigir una empresa que no entendía lo estaba aplastando. Una parte de mí sentía lástima por él. Pero entonces recordé la conversación que había oído por casualidad, el desdén con el que habían hablado de ponerme en un lugar con otras personas de mi edad, y mi compasión se desvaneció. Puede que haya papeles viejos en casa, dije lentamente. En el estudio de tu padre, pero no sé qué significan. Los ojos de Lilia se iluminaron. ¿Qué tipo de papeles? Declaraciones de inversión. Creo. Son documentos legales. Están en el archivador detrás de su escritorio. Era cierto, sin embargo, los documentos que encontrarían no les dirían lo que querían saber. Richard había tenido cuidado de guardar cierta información en lugares muy específicos, accesibles solo para quienes sabían exactamente qué buscar. Revisaremos eso, dijo Blan, poniéndose de pie. ¿Recuerdas algo más? Me permití parecer cansada y abrumada. Lo siento. A veces mi memoria ya no es la misma que antes. Otra verdad a medias. Mi memoria estaba bien, pero el dolor y el estrés me habían hecho olvidar las cosas pequeñas, las importantes, como quién era el dueño de qué y dónde había escondido Richard nuestros bienes. Mi mente estaba lúcida. Después de que se fueron, esperé 20 minutos antes de llamar a Marcus desde el teléfono del pasillo. Se están desesperando, le dije. ¿Qué tan mal están las cosas en la empresa? Peor de lo que pensaba. La cancelación del contrato de Riverside ha desatado una reacción en cadena. Otros 2 clientes importantes están reconsiderando su relación con Harwell Industries. Su hijo está luchando por cubrir los gastos operativos. Cerré los ojos. Richard había construido esa empresa durante 30 años. Ver a Blan destruirla en cuestión de meses fue como ver a alguien derribar una catedral ladrillo a ladrillo. Hay algo más, continuó Marcus. Tu nuera contrató a un investigador privado para que investigara tus antecedentes, en concreto tus finanzas. Mi agarre en el teléfono se hizo más fuerte. ¿Qué tipo de investigación? Están buscando activos ocultos, inversiones no declaradas, cualquier cosa que no haya sido incluida en los documentos sucesorios. Está convencida de que les estás ocultando dinero. La ironía era casi graciosa. Buscaban dinero escondido cuando el dinero que creían tener no era realmente suyo. Marcus, necesito que aceleres el proceso. ¿Cuánto tiempo puedes preparar los documentos que discutimos? Puedo tener todo listo el viernes. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Pensé en mi habitación pequeña, en la señora Patterson llorando por las promesas rotas de su nieto, en la hija de Eleanor robándole su dinero, en la forma en que Lilia me había mirado como si fuera basura que estropeaba su vida perfecta. Estoy seguro de que... Esa tarde estaba sentada en la sala común cuando Eleanor se acercó con un periódico en la mano. Pensé que quizás querrías ver esto, dijo, extendiendo la sección de negocios sobre la mesa entre nosotros. El titular me hizo encoger el estómago. Una empresa manufacturera local se enfrenta a grandes despidos. El artículo trataba sobre Harwell Industries.
Según fuentes cercanas a la empresa, leí en voz alta, Harwell Industries ha perdido varios contratos importantes en los últimos meses, lo que ha obligado a la dirección a considerar importantes reducciones de plantilla. Una empresa familiar con más de 30 años de experiencia lucha por adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado bajo un nuevo liderazgo. ¿Nuevo liderazgo se referían a Blan? ¿Esa es la empresa de tu hijo?, preguntó Eleanor. Asentí, incapaz de hablar. Parece que está metido en un lío. Pensé en todos los empleados que habían trabajado para Richard durante años. Gente que conocía personalmente, familias que dependían de sus sueldos de Harwell Industries. Blan no solo estaba destruyendo el legado de su padre, estaba destruyendo la vida de personas reales. Eleanor, dije de repente, ¿qué harías si tuvieras el poder de evitar que algo terrible sucediera, pero usar ese poder lastimara a alguien a quien amas? Me miró con astucia. Depende de cuánto dolor estemos hablando. A veces las personas que amamos deben afrontar las consecuencias de sus actos. A veces, esa es la única forma en que aprenden. Esa noche la señora Patterson me enseñó una foto que su nieto por fin le había enviado, una foto de su coche nuevo, un BMW. Carísimo. Dijo que había estado demasiado ocupado con el trabajo para visitarlo, dijo con orgullo, pero que le iba muy bien. Me quedé mirando la foto, recordando el abrigo nuevo de Lilia, pensando en todas las maneras en que el dinero podía corromper a la gente, hacerles olvidar lo que realmente importaba. Mi nieto se había comprado un coche en lugar de visitar a su abuela, quien lo crió. Mi hijo había heredado un negocio próspero y lo estaba arruinando. Mi nuera buscaba más dinero para gastar mientras yo comía comida de la cafetería de una residencia de ancianos. Se acabó la época de proteger a la gente de las consecuencias. Me acosté esa noche con la decisión tomada. El viernes no podía llegar lo suficientemente pronto. La llamada llegó a las 6 de la mañana. Ya estaba despierto sentado junto a la ventana, viendo el amanecer, cuando el teléfono público del pasillo empezó a sonar con insistencia. La mayoría de los residentes ignoraban las llamadas de madrugada, pensando que eran números equivocados o emergencias para otra persona, pero yo sabía que era para mí. Señora Harwell, la voz de Marcus sonaba tensa. Disculpe la llamada tan temprano, pero tenemos un problema. ¿Qué tan mal? Su hijo se está declarando en bancarrota de emergencia. La empresa está perdiendo dinero a un ritmo más rápido de lo previsto. Está desesperado. Cerré los ojos sintiendo una mezcla familiar de tristeza y reivindicación. Richard siempre había dicho que el orgullo precede a la caída, y el orgullo de Blan había sido enorme. ¿Qué lo desencadenó? El contrato con Johnson. ¿Recuerdas a Johnson Manufacturing? Llevan 15 años con Harwell. Tu hijo intentó renegociar sus condiciones, exigiendo un aumento de precio del 20%. Ayer se marcharon y firmaron con la competencia. Johnson Manufacturing representaba el 12% de los ingresos anuales de Harwell. Sumado a la pérdida de Riverside y los demás contratos cancelados, Blan había logrado perder casi la mitad de los ingresos de la compañía en 2 meses. Hay más, continuó Marcus. Su nuera ha estado liquidando bienes personales. La casa sale a la venta hoy. Mi casa, la casa donde crié a Blan, donde Richard y yo celebramos 42 aniversarios, donde planeé vivir el resto de mis años rodeado de recuerdos. No puede vender mi casa, dije. Aunque incluso al pronunciarlo sabía que sí podía. Legalmente ya no era mi casa. Se la cedí a Blan después del funeral, confiando en que me dejaría vivir allí todo el tiempo que quisiera. Confianza. Algo tan frágil. De hecho sí que puede, dijo Marcus con dulzura. Según los documentos que firmaste, la casa ahora pertenece a Blan. Y como está casado, Lilia tiene el mismo derecho a tomar decisiones al respecto. Pensé en todas mis pertenencias que todavía estaban dentro, álbumes de fotografías,
los libros de Richard, la porcelana de mi abuela. 42 años de recuerdos acumulados, cosas que no se podían reemplazar. ¿Qué pasa con mis objetos personales? Me temo que ahora se consideran parte del patrimonio familiar. A menos que pueda demostrar que los artículos específicos fueron regalos o tienen un valor sentimental anterior al matrimonio. No necesitaba terminar. Demostrar el valor sentimental en el juicio sería costoso y llevaría mucho tiempo. Y se suponía que yo era una anciana confundida y sin dinero. ¿Están procediendo con la venta inmediatamente? El agente inmobiliario está tomando fotos esta tarde. Le están poniendo precio para venderlo rápido. Colgué el teléfono y me quedé en el pasillo durante un largo rato, dejando que la realidad me afectara. Mi hijo estaba destruyendo todo lo que su padre había construido, y mi nuera estaba vendiendo mis recuerdos para pagar por sus errores. La ira que surgió en mi pecho era candente y limpia. Llamé a la oficina de Blan, sabiendo que llegaría temprano, probablemente mirando hojas de cálculo y preguntándose cómo todo había salido tan mal tan rápido. Mamá, dijo con voz agotada. ¿Cómo conseguiste este número? Llamé a la línea principal y pregunté por ti. Es la pura verdad. Blan, me enteré de la empresa. ¿Estás bien? Una larga pausa. ¿Quién te habló de la empresa? Salió en el periódico, querida. Y algunos de los otros residentes tienen familiares que trabajan en la industria. Se corre la voz. Estoy a cargo, dijo, pero se le quebró un poco la voz. Es solo un contratiempo temporal. Blan, dejé que mi voz transmitiera toda la autoridad que había adquirido durante 40 años de colaboración con su padre. La protección por bancarrota no es temporal. Es admitir la derrota. Mamá, no entiendes de negocios. Esto es solo una reorganización estratégica. La condescendencia en su tono despertó algo peligroso en mí. Richard se habría avergonzado del hombre en el que se había convertido su hijo. Entiendo que tu padre construyó esa empresa de la nada, dije en voz baja, y tú la has destruido en 2 meses. No es justo. Lo que no es justo es verte tirar a la basura 30 años de trabajo porque eres demasiado orgulloso para admitir que no sabes lo que estás haciendo. Silencio al otro lado. Blan, necesito preguntarte algo y quiero una respuesta sincera. ¿Vas a vender mi casa? Otra pausa, esta vez más larga. Mamá, necesitamos el capital. La casa está ahí parada, y con tus gastos médicos y el costo de la residencia. ¿Mis gastos médicos?, pregunté con voz más alta. ¿Qué gastos médicos? Tomo 2 medicamentos recetados que cuestan menos de $50 al mes. Bueno, el asilo de ancianos. La residencia de ancianos que elegiste. La residencia de ancianos en la que me pusiste para que ya no fuera una molestia. No es por eso. Entonces, ¿por qué, Blan? ¿Por qué exactamente pusiste a tu madre en este lugar? El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todas las palabras que no podía decir. Porque Lilia quería que me fuera. Porque era un recordatorio de su fracaso en honrar la memoria de su padre. Porque era más fácil ocultarme que lidiar con la culpa por cómo me habían tratado. Hay que vender la casa, dijo finalmente. Lo siento. Colgué sin decir adiós. Esa tarde me senté en la sala común con Eleanor y la señora Patterson, viendo un programa de juegos en la televisión, pero mi mente estaba en otra parte calculando y planificando. Estás pensando mucho en algo, observó Eleanor. ¿Quieres compartirlo? Observé a estas 2 mujeres, inteligentes, experimentadas, obligadas a ver la televisión en un lugar que olía a desinfectante y desesperación. Mujeres que habían entregado su vida a familiares que las habían desechado en cuanto se volvieron inoportunas. ¿Y si te dijera que hay una manera de recuperar el control?, pregunté en voz baja. No solo por mí sino por todos nosotros, la señora Patterson apagó el televisor. ¿Qué quieres decir?
Dije, ¿qué pasaría si quienes nos trajeron aquí tuvieran que afrontar consecuencias reales por sus actos? ¿Y si descubrieran que no somos tan impotentes como creen? La mirada de Eleanor se agudizó. Continúa. Algunos de nosotros en este lugar no estamos tan indefensos como creen nuestras familias. Algunos tenemos recursos que ellos desconocen, un poder que han olvidado que tenemos. Pensé en los documentos que Marcus estaba preparando, en la bomba que estaba a punto de lanzar sobre la vida cuidadosamente construida de Blan y Lilia. ¿Estás hablando de contraatacar?, preguntó la señora Patterson. Hablo de justicia, dije. Hablo de recordarles a nuestras familias que el respeto no es opcional y que tratar mal a la gente tiene consecuencias. Eleanor se inclinó hacia adelante. ¿Qué consecuencias? Sonreí y por primera vez en meses, fue una sonrisa real, del tipo que lo cambia todo. Afuera se avecinaban nubarrones, pero esta vez no iba a esperar a que pasara. Yo iba a ser la tormenta. La Junta Extraordinaria de Accionistas estaba programada para el jueves a las 10. Le pedí a Marcus que la organizara con el pretexto de abordar la crisis financiera de la empresa. Lo que Blan no sabía era que yo mismo había convocado la reunión como accionista mayoritario de Harwell Industries. Elegí mi atuendo con cuidado, mi mejor vestido azul marino, el que usaba en las reuniones de la junta directiva cuando Richard vivía. Eleanor me ayudó con el pelo, recogiéndolo en el moño pronunciado que solía usar cuando iba en serio. Pareces que vas a la guerra, dijo Eleanor con aprobación. Soy. El viaje en taxi al edificio de Harwell Industries fue como un viaje en el tiempo. No había estado allí desde el funeral de Richard, cuando Blan insistió en que ya no tenía que preocuparme por asuntos comerciales complicados. La sala de conferencias era exactamente como la recordaba, mesa de caoba, sillas de cuero, ventanas de piso a techo con vista al distrito industrial que Richard había ayudado a desarrollar. Blan se sentó a la cabecera de la mesa, en la silla de su padre, con papeles esparcidos frente a él. Levantó la vista cuando entré, su rostro transcurría entre la confusión, la vergüenza y el enfado. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Lilia estaba a su lado, vestida con otro atuendo caro que probablemente yo había pagado. Sus uñas perfectamente cuidadas, tamborileaban con impaciencia sobre la mesa. «Esta es una reunión de negocios», Sloan dijo con frialdad. «No una visita social». Tomé asiento en el extremo opuesto de la mesa, mi lugar habitual de los viejos tiempos. Marcus entró detrás de mí, llevando un maletín de cuero que hizo que los ojos de Lilia se entrecerraran con sospecha. «Blan», dije con calma, «yo convoqué esta reunión». Parpadeó. «Lo dijiste». «Mamá, tú no». Se detuvo pareciendo darse cuenta de cómo sonaría esa frase. «¿No soy qué? ¿No soy parte de esta empresa?» Junté mis manos sobre la mesa. «Marcus, ¿podrías explicarle a mi hijo exactamente cuál es el papel de su madre en Harwell Industries?» Marcus abrió su maletín y sacó una gruesa pila de documentos. La señora Sloan Harwell posee el 75% de Harwell Industries, Inc. Ha sido la accionista mayoritaria desde la constitución de la empresa en 1987. El silencio que siguió fue absoluto. La boca de Blan se abrió y se cerró como un pez jadeando. Lilia se quedó completamente quieta y su rostro perdió el color. «Eso es imposible». Blan finalmente logró decir: «Papá me dejó la empresa». «Vi el testamento». «El testamento te dejó el 25% de la propiedad y el control operativo», continuó Marcus con voz profesionalmente neutral. «Sin embargo, tu padre estructuró la propiedad para proteger los intereses de tu madre. Ella siempre ha tenido la participación mayoritaria». Observé a mi hijo procesar esta información y vi el momento exacto en que las implicaciones lo afectaron. Cada decisión que había tomado, cada contrato que había cancelado, cada empleado que había despedido, todo se había hecho con mi propiedad. «¿Lo sabías?», la voz de Lilia era apenas un susurro.
Lo sabía, dije simplemente. Igual que lo supe cuando decidiste ingresarme en una residencia de ancianos. Igual que lo supe cuando vendiste mis pertenencias. Igual que lo supe cuando pusiste mi casa a la venta. Blan recuperó la voz. Mamá, si eras la dueña de la empresa, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que la destruyera? Terminé, te quería ver en qué clase de hombre te convertirías sin la guía de tu padre. Quería ver si te habías ganado el derecho a dirigir su empresa. El peso de esa declaración se apoderó de la habitación como un sudario. ¿Y cuál es tu evaluación?, preguntó Lilia, con sus instintos de abogada activándose a pesar de su sorpresa. Miré a mi hijo, realmente lo miré, el niño que había criado, el joven que se había graduado con honores, el esposo y padre que debería haber sido todo lo que Richard y yo habíamos soñado que llegara a ser. Mi valoración es que has fracasado completamente. Blan se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. En 2 meses, has perdido el 40% de los ingresos de esta empresa. Has despedido a 37 empleados, muchos de los cuales trabajaron para tu padre durante más de una década. Has tomado decisiones basadas en hojas de cálculo en lugar de relaciones, en ganancias rápidas en lugar de estabilidad a largo plazo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al piso de la fábrica. Pero los fracasos empresariales no son lo que más me decepciona. ¿Y luego qué? La voz de Blan era baja. Me giré para mirarlos. Lo que me decepciona es que metiste a tu madre en una residencia de ancianos de baja calidad y vendiste su casa para encubrir tus errores. Lo que me decepciona es que te convenciste de que yo era una carga en lugar de un recurso. Lo que me decepciona es que olvidaste todos los valores que tu padre intentó enseñarte sobre la familia, la lealtad y el respeto. Lilia se enderezó en su silla y recuperó la compostura. ¿Qué quieres, Sloan? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿De qué se trata esto realmente? Se trata de consecuencias, dije. Blan, estás despedido. Con efecto inmediato. Se puso de pie de un salto. No puedes despedirme. Esta es mi herencia. No, dije con calma. Esta es mi empresa. Tu herencia fue la oportunidad de demostrar que eras digno de dirigirla. Has demostrado lo contrario. Marcus colocó un documento delante de mí. Señora Harwell, esto destituye a Blan Harwell de todos los cargos operativos de la empresa con efecto inmediato. Se requiere su firma. Firmé mi nombre con manos firmes. ¿Qué pasa con la declaración de quiebra?, preguntó Lilia. Lo retiraremos. Estoy inyectando capital para estabilizar las operaciones. Miré a Blan, cuyo rostro se había puesto pálido. La empresa sobrevivirá bajo una nueva dirección. Mamá, por favor, dijo Blan con la voz quebrada. Cometí errores, pero puedo aprender. Puedo hacerlo mejor. Por un momento dudé. Él seguía siendo mi hijo. Aún lo amaba a pesar de todo. Pero entonces pensé en la señora Patterson llorando por las promesas vacías de su nieto. Pensé en Eleanor, cuya hija le había robado el dinero. Pensé en todas las mujeres de Sunset Manor que habían sido abandonadas por familias por las que lo habían sacrificado todo. Tuviste tu oportunidad, Blan. Elegiste verme como una carga en lugar de pedir mi ayuda. Elegiste ocultarme en lugar de honrarme. Esas no fueron decisiones de negocios. Fueron decisiones de carácter, y el carácter no se le puede enseñar a un hombre de 40 años. Recogí mi bolso y me puse de pie. Marcus se encargará de los detalles de la transición. Confío en que podrán salir solos. Cuando llegué a la puerta, la voz de Lilia me detuvo. Esto es cruel, Sloan. Es tu hijo. Me volví una última vez. Sí, lo es. Y si no lo hago responsable de sus actos, ¿quién lo hará?
A veces, amar significa dejar que las personas asuman las consecuencias de sus decisiones. Los dejé sentados en esa sala de conferencias, rodeados por los restos de sus suposiciones sobre el poder y el control, y quién realmente poseía qué. Afuera el taxi me esperaba para llevarme de vuelta a Sunset Manor, pero no por mucho tiempo. Tenía que hacer algunas llamadas. 6 meses después me encontraba en la cocina de mi nuevo hogar, observando la luz de la mañana filtrarse a través de ventanas que realmente se abrían. La casa era más pequeña que la que Lilia había vendido, un lugar cómodo estilo rancho con un jardín donde podía cultivar los tomates que Richard y yo solíamos cuidar juntos. El café se estaba preparando cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, pude ver a Eleanor sosteniendo un plato tapado. Pensé que te gustaría un poco de mi famoso pastel de café, dijo cuando abrí la puerta. La señora Patterson me ayudó con la receta. Eleanor había sido la primera en mudarse de Sunset Manor después de que yo comprara un pequeño edificio de apartamentos en el centro y lo transformara en viviendas asequibles para personas mayores. Verdaderas viviendas para personas mayores con dignidad y respeto, y actividades que realmente les importaban a los residentes. ¿Cómo se está adaptando la señora Patterson?, pregunté, acompañando a Eleanor a mi cocina, amplia y luminosa. A él le encanta su nuevo hogar. ¿Y adivina qué? Su nieto por fin la visitó. Parece que tener a su abuela viviendo en un lugar respetable le facilitó la relación. Serví café en tazas de porcelana, el juego de mi abuela, que había logrado recuperar del depósito antes de que Lilia pudiera venderlo. ¿Alguna noticia de Blan?, preguntó Eleanor suavemente. Estaba esperando esta pregunta. En los 6 meses que habían transcurrido desde que recuperé el control de mi vida, mi hijo me había llamado exactamente 3 veces. La primera llamada fue una furiosa amenaza de emprender acciones legales que su abogado le había aconsejado rápidamente abandonar. La segunda fue negociar promesas de hacerlo mejor si le daba otra oportunidad. El tercero, la semana pasada, fue diferente. Me llamó para decirme que había conseguido trabajo. Dije, puesto de entrada en una pequeña empresa manufacturera. Está empezando de cero. ¿Qué opinas al respecto? Consideré la pregunta mientras añadía crema a mi café. Esperanzado. Por primera vez desde que murió su padre, Blan está aprendiendo lo que realmente significa trabajar, lo que es ganar algo en lugar de heredarlo. La verdad era más complicada. Extrañaba a mi hijo. Extrañaba la relación que teníamos antes de la muerte de Richard, antes de que el dolor y la codicia lo transformaran en alguien a quien apenas reconocía. Pero no me arrepiento de mi decisión. ¿Qué pasa con Lilia? Divorciado. Los papeles se terminaron el mes pasado. Tomé un sorbo de café, saboreando su rico sabor. Al parecer Blan no era tan atractivo sin el fondo fiduciario y el puesto en la empresa. Eleanor meneó la cabeza. Algunas personas solo aman lo que pueden. Tras la marcha de Eleanor, me dirigí al edificio de Hartwell Industries para mi control semanal. La nueva directora ejecutiva, Sarah Chen, que había ascendido desde la fábrica, había estabilizado las operaciones y recuperado 2 de los contratos que Blan había perdido. El equipo de manufactura de Johnson quiere reunirse con usted personalmente, me dijo Sarah mientras revisábamos los informes trimestrales. Les interesa ampliar su relación con nosotros. Configúralo, dije. Pero asegúrate de que entiendan que esta es tu empresa. Yo solo soy el dueño. Era una distinción importante. Observando a Blan aprendí que ser propietario y gestionar eran habilidades completamente diferentes. Sarah entendía el negocio como mi hijo nunca lo había hecho, desde cero con respeto por quienes fabricaban los productos. Esa tarde pasé por el centro para personas mayores que había ayudado a fundar en el antiguo edificio Hartwell del centro. Estaba más concurrido de lo habitual. Había una clase de pintura en el salón principal y una reunión del club de lectura en la biblioteca. Sloan, la señora Patterson, saludó desde su caballete,
donde trabajaba en un paisaje que habría enorgullecido a cualquier profesor de arte. Vengan a ver lo que he estado pintando. El lienzo mostraba un jardín en plena floración, rebosante de color y vida. Era hermoso, pero más que eso, era esperanzador. Es el jardín de mis sueños, explicó. El que nunca tuve tiempo de plantar cuando cuidaba de todos los demás. ¿De verdad vas a plantarlo?, pregunté. Sus ojos se iluminaron. De hecho, sí. Hay un huerto comunitario detrás de mi nuevo edificio. Ya he reservado una parcela. Esto era lo que quería crear, no solo mejores viviendas para los adultos mayores, sino mejores vidas. Lugares donde la gente pudiera descubrir nuevos sueños en lugar de simplemente esperar a que los viejos se desvanecieran. Esa tarde, mientras conducía de regreso a casa, pasé por mi antigua casa. Los nuevos dueños la habían pintado de otro color y habían cambiado el jardín, pero se notaba que la querían y la mantenían bien. Un columpio en el patio trasero sugería que ahora vivían niños allí, niños que crecerían en las habitaciones donde crié a Blan. Sentí un momento de tristeza, pero pasó rápido. Esa casa pertenecía a mi pasado. Mi futuro estaba en una casa más pequeña y luminosa donde pudiera vivir a mi manera. Mi teléfono sonó al entrar en mi casa. El identificador de llamadas mostró un número que no reconocí, pero al contestar, la voz me sonó. Mamá, soy Blan. Me senté en mi coche con el motor todavía en marcha y esperé. Quería llamarte porque te debo una disculpa. Una de verdad, no la que te di antes cuando solo intentaba recuperar algo. Su voz sonaba diferente, cansada pero no derrotada, humillada pero no quebrantada. Últimamente he estado pensando mucho en papá, continuó, en las cosas que intentó enseñarme y que no quería aprender. En como siempre decía que el respeto no es automático, se gana. Cerré los ojos y escuché la voz de Richard en las palabras de mi hijo. No te respetaba, mamá. Te trataba como si estorbaras, como si no importaras. Y me decía que era porque te protegía o porque sabía que era lo mejor para ti. Pero en realidad, solo tenía miedo y estaba enojada, y me desquitaba con la persona que no podía defenderse. Blan, no. Déjame terminar. Por favor. Tomó una respiración temblorosa. Lo perdí todo. La empresa, mi matrimonio, mi casa, mis ahorros, todo. ¿Y sabes qué es lo peor? Merezco perderlo todo. No por los errores en los negocios, sino por cómo te traté. Me senté en la entrada de mi casa, escuchando a mi hijo entender finalmente lo que su padre había pasado 40 años tratando de enseñarle sobre el carácter y las consecuencias. No sé si podrás perdonarme algún día, dijo. No sé si merezco el perdón, pero quería que supieras que ahora lo entiendo. Entiendo lo que perdí y entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Blan, dije suavemente, nunca dejé de amarte incluso cuando no pude respetar tus decisiones. Nunca dejé de ser tu madre. ¿Podríamos cenar algún día? Nada especial, solo que me gustaría intentar recuperar el derecho a ser tu hijo otra vez. Miré mi casa, pequeña, cómoda, mía, y pensé en la vida que había construido con las cenizas de aquella que me habían arrebatado. Me encantaría, dije. Pero Blan, tendrás que ganártelo. No se trata de perdonar. Se trata de reconstruir la confianza. Y la confianza lleva tiempo. Lo entiendo. Tengo tiempo. Y mamá, estoy orgulloso de lo que has construido, el centro para personas mayores, el proyecto de viviendas, como salvaste la empresa. Papá también estaría orgulloso. Después de colgar, me senté en mi auto unos minutos más, mirando la puesta de sol pintar mi pequeña casa de luz dorada. Mañana cuidaría mi jardín, revisaría a mis inquilinos y me reuniría con mis gerentes. Viviría una vida basada en mis propias decisiones, mis propios valores, mi propia definición de lo que importa. Pensé en la mujer que había sido hacía 6 meses, confundida, descartada, supuestamente impotente.
Esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que entendía que el poder no se trata de controlar a los demás, sino de controlar tu propio destino. Algunas tormentas lo destruyen todo a su paso. Pero a veces si eres lo suficientemente fuerte para resistirlas, se llevan todo lo que te frenaba y te dejan libre para construir algo mejor. Salí de mi auto y caminé hacia la puerta de mi casa, hacia mi nueva vida, hacia el futuro que había elegido para mí. Detrás de mí las nubes de tormenta finalmente habían desaparecido. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto os dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y que seguro os sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.